Una creencia ampliamente extendida sugiere que en 1917 la Virgen María se apareció a 3 niños en el pequeño pueblo portugués de Fátima. A ellos les confió 3 secretos que contenían una serie de premoniciones. En 1960, muchos devotos católicos de todo el mundo estaban convencidos de que las profecías contenidas en los 2 primeros secretos ya se habían hecho realidad. Pero el tercer secreto, junto con las profecías que pudiera esconder, seguía siendo un misterio. Igualmente misteriosa era la orden de la hermana Lucía de que el tercer secreto no debía revelarse hasta 1960, cuando, según ella, el mundo estaría preparado para interpretarlo. A cada subsiguiente papa después de aquello se le entregó el secreto en un sobre lacrado. El papa leía el secreto y decidía si había llegado el momento oportuno para revelarlo o no. La mayoría de los papas consideraron que no había llegado aún el momento oportuno, así que el secreto volvía al sobre y este a los archivos vaticanos. Muchos se preguntan por qué el Vaticano actuó supuestamente contra los deseos de Lucía de revelar el secreto en 1960. Las hipótesis de la opinión general sobre su contenido oscilaban desde la aniquilación nuclear a profundas escisiones dentro de la Iglesia Católica. 1960, el punto más tenso de la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia estaban bloqueados en un punto muerto nuclear. La expansión del comunismo acechaba como resultado directo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Cuba cayó ante los comunistas rebeldes, la ideología marxista ganó apoyos en el hemisferio occidental. Surgió esa teoría del dominó, de que una vez que un país abrazaba el comunismo, como en un efecto dominó, iban cayendo el resto de países a su alrededor. En respuesta, la CIA planeó la invasión de Bahía de Cochinos para derrocar al régimen cubano de Fidel Castro. El gobierno hará todo lo posible y lo imposible para que ningún estadounidense se implique en ninguna acción. Pero este golpe de Estado fracasó. La tensión entre Estados Unidos y la protectora de Cuba, que no era otra que la URSS, aumentó. Quienes creían en las profecías de Fátima temieron que la amenaza de una guerra nuclear fuera contra lo que advertía la profecía del tercer secreto. Otros, por su parte, sospechaban que el tercer y último secreto se refería específicamente a la propia Iglesia Católica. Esto, según algunos, podría tener conexión con las predicciones de Nostradamus, el legendario místico del siglo XVI. Nostradamus parece haber escrito cosas acerca de los papas en ciertas cuartetas que mantienen intrigados a los expertos desde entonces. Tras el asedio sostenido 17 años, 5 cambiarán tan pronto se acabe el plazo. Después, uno será elegido al mismo tiempo que de los romanos no será muy conforme. Centuria Quinta Cuarteta 92. El Papa Pío XI, el único aparentemente mencionado en la narración de Lucía del segundo secreto de Fátima, mantuvo su papado durante 17 años, exactamente la cantidad de tiempo especificada en la predicción de Nostradamus. Y fue durante su pontificado cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Como también se predijo en el segundo secreto según el testimonio de Lucía. ¿Podría esto establecer una conexión antes inexplorada entre los 3 secretos de Fátima y Nostradamus? 5 cambiarán tan pronto se acabe el plazo. Después, uno será elegido al mismo tiempo que de los romanos no será muy conforme. Centuria Quinta Cuarteta 92. El quinto papa después de Pío XI fue Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano en 450 años. Muchos católicos creen que Juan Pablo es el núcleo en torno al que realmente gira el tercer secreto de Fátima. El lema del Papa Juan Pablo II era Totus Tuus, todo vuestro.
dedicó su pontificado a Nuestra Señora. Juan Pablo II dijo: el mensaje de Fátima es más importante hoy que nunca. Pero, ¿cuál era ese mensaje? Algunos expertos creían que el último secreto revela una trama de corrupción en el Vaticano. El abandono de los principios de las Escrituras y la posible desaparición de la Iglesia Católica. La apostasía es la renuncia completa a la fe católica que aparentemente se ejercería desde dentro de la Iglesia Católica y desde las posiciones más altas de su jerarquía. Pero la Iglesia Católica persevera e insiste en que no es probable que esa destrucción sea lo que el Vaticano está ocultando. Esto lleva a algunos a sospechar que el último secreto de Fátima podría contener una profecía sobre el apocalipsis nuclear y la aniquilación definitiva de la humanidad. Una aparición sagrada. 3 niños pastores. 3 tenebrosos secretos, todos ellos protegidos supuestamente bajo la coraza del Vaticano, son las profecías de Fátima. Durante más de 80 años, el duradero misterio del tercer secreto de Fátima desafió toda explicación, ya que supuestamente el segundo secreto proclamaba que si Rusia no era consagrada, las naciones sufrirían una violenta destrucción. Muchos católicos temían que el último secreto contuviera una horrible profecía que pronosticara una guerra nuclear. Entonces, el 13 de mayo de 2000, cuando se cumplía el 83º aniversario de la primera aparición, el Vaticano anunció al mundo que por fin iba a revelar el tercer secreto. El Vaticano publicó el intrigante contenido de la carta de la hermana Lucía, recibida en 1944, que detallaba la última profecía. La primera parte del tercer secreto hablaba de una catástrofe anunciada. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. Transmitía la idea de que un terrible incendio iba a envolver la tierra, pero que, cuando el ángel se disponía a tocar con su espada de fuego el mundo, la Virgen María ponía su mano en medio y evitaba que la espada hiciera contacto con la superficie. Creo que eso significa que nos salva de una posible guerra atómica. ¿Era una profecía para el futuro o para el pasado? Cuando escribió la carta, la hermana Lucía advirtió de que no se abriese hasta 1960. ¿Existe alguna conexión entre esa fecha y la profecía de la aniquilación del mundo? 17 de abril de 1961. Estados Unidos lanza un ataque fallido contra Bahía de Cochinos, en la costa sur de Cuba. Esto fue el desencadenante que condujo directamente a la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, en la que las 2 superpotencias nucleares más relevantes del mundo se enfrentaron en un tira y afloja que podría haber destruido el mundo tal y como hoy lo conocemos. Rusia había instalado misiles atómicos en Cuba muy cerca de la costa estadounidense y el presidente John Fitzgerald Kennedy no estaba dispuesto a consentirlo. Le dijo al gobierno cubano que quería que los retiraran inmediatamente, pero Rusia respondió que de ningún modo. Sabíamos que teníamos un arma apuntándonos directamente. Nuestro país considerará cualquier ataque con misiles nucleares perpetrado desde Cuba contra cualquier país occidental como un ataque de la Unión Soviética a Estados Unidos. Kennedy dejó muy claro en sus discursos por televisión que si un misil salía de Cuba reaccionaríamos como si hubiera salido desde Moscú. De modo que si eso hubiera sucedido, Estados Unidos hubiera atacado con misiles a la Unión Soviética y ellos, lógicamente, habrían respondido al ataque, el resultado la destrucción del mundo. Los historiadores creen que la habilidad diplomática del presidente John Fitzgerald Kennedy, casualmente el primer presidente católico de Estados Unidos, evitó la catástrofe que hubiera supuesto un posible enfrentamiento nuclear. Desde los 80, el comunismo ha ido perdiendo terreno, y en la actualidad, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han suavizado considerablemente. Pero los devotos católicos atribuyen parte del mérito al más querido de sus pontífices, el Papa Juan Pablo II, y a su vínculo personal con Lucía,
y el tercer secreto de Fátima. El Papa Juan Pablo II leyó también ese tercer secreto. Como una de las figuras capitales del Vaticano desde los 60, el Papa podría haber conocido el contenido del secreto desde hacía décadas, pero solo en el momento de su revelación, esta conexión por fin se presentó clara. La narración de Lucía del tercer secreto seguía así. Hemos visto a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Subió una montaña empinada. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas. Llegados él y otras figuras religiosas a la cima del monte, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Para muchos, esta parte del tercer secreto describe los acontecimientos del 13 de mayo de 1981. Exactamente 64 años después de la primera supuesta aparición de la Virgen María en Fátima. 20.000 devotos se congregan en la plaza de San Pedro para atender al sermón del Papa. De repente suenan unos disparos. Un terrorista ha intentado asesinar al Papa Juan Pablo II. Durante su convalecencia, que duró unas 3 semanas, solicitó que le llevaran toda la documentación sobre Fátima. Este intento de asesinato motivó que el Papa revisara el tercer secreto y se dio cuenta de que hablaba de él y que la profecía se había cumplido en ese intento de asesinato. Dijo, según la visión de los pastores, yo debía haber muerto, y de hecho, estuve a punto de morir, pero la Madre Celestial lo impidió. Dice que Nuestra Señora guió la bala a través de su cuerpo. La bala no tocó ningún órgano vital en su trayectoria por el cuerpo del Papa. Pasó a apenas milésimas de milímetro de ellos. Un segundo intento de arrebatarle la vida al Papa se produjo un año después, durante una visita a los santos lugares de Fátima, en Portugal. Un sacerdote católico trató de apuñalar al Papa con una bayoneta, pero fue reducido por el equipo de seguridad. Poco después del segundo intento frustrado de asesinato, Juan Pablo decidió que era el momento de consagrar a Rusia como era debido. Escribió una carta a todos los obispos, incluidos los ortodoxos, invitándoles a unirse a él para la consagración del mundo, Rusia incluida, al Inmaculado Corazón de María. El 25 de marzo de 1984, más de 50 años después de la fecha indicada por Lucía a la Iglesia Católica, por fin el Vaticano consagraba a Rusia. La hermana Lucía dijo, sí, Santo Padre, el cielo ha aceptado la consagración.